Bien, mis hermanos, vamos hoy día a continuar con nuestra serie Él es Dios. Nos referimos, por supuesto, a nuestro único y buen y sabio Dios. Él es Dios. Y estamos conociendo a Dios a través de esta serie, a través de esta enseñanza, a través de sus atributos. Hoy vamos a seguir hablando del Señor, ¿verdad? Para conocerle un poquito más. Vamos a añadir a nuestra fe un poco más del conocimiento de la palabra del Señor. Hoy Dios va a ser revelado en uno de sus atributos. Ustedes ya pueden ver acá a qué atributo nos referimos. Así que vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Yo lo invito a disponer en su corazón, a abrir su corazón, ¿verdad? Para que pueda ser usted una tierra fértil en donde esta palabra del Señor pueda dar fruto en su vida. Así que olvídese de los afanes y ponga toda su mente en el Señor. Vamos a leer, si usted tiene... si usted utiliza la traducción al lenguaje actual, que es una versión bíblica, una traducción, vamos a buscar entonces Isaías capítulo 46, versículo 10, hasta solamente el versículo 10. Vamos a leer este versículo primeramente en la traducción al lenguaje actual. Si no tiene la versión, solamente anote y yo la voy a leer y va a estar ahí siendo compartida en la pantalla. La traducción al lenguaje actual en Isaías capítulo 46, versículo 10 dice así: Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar. Lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Aquí está hablando el Señor, sin duda, ¿verdad? Y acá esto lo que yo quiero subrayar. Dice, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Quiero que lo volvamos a leer eso último. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero, dice el Señor a través de este profeta Isaías, ¿verdad? Recuerde que el profeta era la voz de Dios al pueblo y acá el Señor les está diciendo por medio del profeta Isaías, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. A través de este pasaje, Dios deja en claro que Él hace lo que quiere. Dios puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Sin embargo, tal vez esta misma declaración en voz de un ser humano, como usted y como yo, de hacer lo que uno quiere, suena más bien soberbio, suena rebelde, puede sonar incluso anarquista, ¿verdad? Por ahí alguien dijo, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Bueno, ese canto popular habla justamente de un hombre, ¿verdad? Mero macho, dirían allá en México, pero la verdad que habla de mucha soberbia, machismo por lo demás, ¿verdad? Prepotencia, ¿verdad? Entonces, que Dios diga, hago lo que quiero, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que cualquier criatura, cualquier ser humano lo diga, ¿verdad? Suena distinto. A pesar de esto, y que la mayoría de los cristianos no tenga tal vez problema en aceptar esta afirmación que hace Dios, que Él hace lo que quiere, ¿verdad? Para el no creyente, para los que no son cristianos, esta declaración de Dios, que Él hace lo que quiere, le puede resultar tal vez muy ofensivo. Hoy día está de moda esto, ¿verdad? Tu frase me ofende. Muchos le dicen a Dios, es el Dios de la Biblia, me ofende. Transgrede mis valores, mis principios, dicen algunos. Me siento discriminado por lo que Dios dice. Considero que eso es algo malo, negativo, e incluso para algunos puede llegar a ser incluso absurdos. Ellos, los no cristianos, ¿verdad?, no soportan que Dios use este tipo de afirmaciones para sí, que yo hago lo que quiero. Hoy hablaremos de la soberanía de Dios. Si usted quiere anotarlo ahí en su cuaderno, escriba ahí la soberanía de Dios. Uno más de sus atributos que vamos a clasificar como uno de estos atributos que son incomunicables. ¿Se recuerda lo que significa incomunicable? Es una forma de clasificar los atributos de Dios y los incomunicables son aquellos que están solamente presentes en Dios. ¿Ok? Los comunicables, que todavía no los vemos, son aquellos que están presentes en Dios, pero también pueden estar presentes en nosotros porque fuimos creados también a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Pero ya hablaremos de eso. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo
que Dios tiene la facultad, ha sido facultado, ¿verdad? Pero en sí mismo, ¿verdad? No es que alguien lo autorice. Tiene la facultad en sí mismo para hacer todo lo que Él quiera. Incluso, para que quede más claro, podemos decir que Dios podría no hacer lo que Él no quiere hacer, ¿verdad? Todos los atributos de Dios, por ejemplo, su omnipotencia, su omnipresencia, su supremacía, su aceidad, que tiene que ver con su independencia, ¿verdad? Su santidad, su sabiduría, su amor, su misericordia, su perfecta voluntad, bueno, etcétera. Todo lo que hemos estado aprendiendo, todo esto lo faculta a Dios para hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiere, lo veíamos en este texto, Él hace lo que quiere. También lo facultan para hacerlo cuando Él quiera, en el tiempo que Él desee, con quien quiera, de la forma que Él quiera. Se lo voy a repetir. Todo esto faculta a Dios para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien quiera y de la forma que Él quiera. Dios no necesita, hermano, ningún consejo de nadie. Dios no está buscando consejos. Dios no quiere nuestros consejos. No debemos nosotros tener dentro de nuestra mente el concepto de querer darle un consejo a Dios. Eso no es algo que esté bien. Debemos ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Dios no necesita consejo de nadie. Dios no pide consejo tampoco a nadie. Dios no debe dar ningún tipo de explicación a nadie, de nada, ¿verdad? Dios, porque Dios no se equivoca, simplemente decimos, Él es soberano. ¿Ok? Ahora, muchas veces escuchamos por ahí decir, cuando viene un tema, una pregunta, a muchos cristianos se le hace alguna pregunta de un tema que puede ser tal vez un poco difícil de comprender o una situación difícil de comprender, la gente dice, bueno, Dios es soberano, ¿verdad? Y claro, Dios es soberano. Dios puede actuar como quiere, con quien quiere, en el momento que quiere y de la forma que Él quiera. Y muchos cristianos dicen Dios es soberano. Sin embargo, muchas veces esta respuesta, ¿verdad? Que Dios es soberano, ¿verdad? Es simplemente como decir hoy día que está tan de moda paso palabra, ¿verdad? Es como, no sé cómo explicarlo, pero Dios lo hizo y bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Usted conoce ya ese dicho, ¿verdad? Sin embargo, los cristianos debemos conocer, ¿verdad? La voluntad de Dios, debemos conocer a Dios. Debemos entender que Dios es soberano, Él hace como quiere, ¿verdad? Pero nosotros debemos conocerle. Debemos entender muchas cosas en nuestra vida y no solamente con quedarnos con la posición de que Dios es soberano, ¿verdad? Sino que debemos conocer a Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena y es perfecta, hermanos. Eso usted lo debe saber, ¿verdad? Sin embargo, esto, que la voluntad de Dios sea buena y perfecta, eso no significa que esa voluntad buena y perfecta para nosotros sea de nuestro completo agrado. Estoy hablando de la carne, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de las veces tal vez, el trato de Dios no va a ser agradable a la carne y Dios va a estar comenzando a corregirnos en nuestra carnalidad y vamos a estar ahí, ¿verdad? Pegando patadas, ¿verdad? Tal vez refunfuñando, ¿verdad? Reclamando, ¿verdad? Pero debemos entender que la voluntad de Dios es perfecta, sin embargo, vamos a tener este conflicto, ¿verdad? Interno entre lo carnal y lo espiritual, ¿verdad? Por eso es importante que el cristiano aprenda espiritualmente a crucificar su carne, ¿verdad? Sus deseos desordenados en la cruz de Cristo. Ya hemos hablado también acerca de eso. Muchos cristianos hoy día están luchando día a día contra la perfecta voluntad de Dios. Yo no sé cómo estará hoy día tu vida, pero existen muchos cristianos que están hoy día de una manera ya abierta luchando contra la voluntad de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y tal vez viene la prueba, viene la situación difícil, ¿verdad? Y hoy día muchos cristianos están diciendo, no recibo, ¿verdad? Esto, era como esa enseñanza de la confesión positiva, ¿verdad? O de anular, anular las cosas que otros te decían. Por ejemplo, eh, si viene, por ejemplo, la enfermedad, hay gente que dice, no estoy enfermo, no estoy. Es evidente, están los exámenes, tienes ahí todo evidente en tu cuerpo y la gente dice, por orgullo, por lo demás, eso es orgullo, dicen, no estoy enfermo, anulo esta enfermedad, no la recibo.
Entonces, probablemente puedas estar hoy día ahí luchando contra la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí surgen algunas preguntas, ¿verdad? ¿Las enfermedades las envía Dios? ¿Vienen de Satanás? Y bueno, son preguntas bien profundas que podríamos comenzar a responder a lo largo de esta serie, ¿verdad? Pero muchos cristianos hoy día están luchando contra la perfecta voluntad de Dios en sus vidas, agrediendo incluso la soberanía de Dios. Mira, como tips, si lo quieres llamar así, que está de moda esa frase. Cuando venga la prueba a tu vida, cuando venga la dificultad, cuando venga el tiempo difícil, antes de orar, que Dios tenga misericordia, que Dios pase de ti esa copa amarga, ¿verdad? Que pase, que Dios te sane, que Dios te responda favorablemente, porque podemos orar sin duda de esa manera, pero antes de hacerlo, nunca olvides orar pidiendo a Dios que te guíe y te muestre cuál es el propósito, Señor, de esta aflicción. Porque no sea que te toque vivir una vida cristiana en donde Dios va respondiendo todas tus peticiones, ¿verdad? Te va ayudando Dios a pasar rápidamente los momentos difíciles y tal vez has dejado de crecer. Tal vez has dejado de aprender de las cosas que Dios te quiere enseñar. ¿Ok? Entonces seamos obedientes y cada vez que venga la prueba, cada vez que venga el tiempo difícil, tú puedas orar al Señor y decirle, Señor, examíname. Señor, mira mi corazón. Señor, cuál es la razón por la cual estoy pasando esta situación? Y mucho cuidado, como les decía, con esto de estar luchando contra la voluntad de Dios. Muchos cristianos oran diciéndole a Dios que haga lo que ellos han considerado adecuados para su vida, para su familia, para su entorno, ¿verdad? Y están despreciando, ¿verdad? Y están dejando de considerar esta perfecta voluntad de Dios. Que cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos también hablando de la soberanía. Hermanos, no le presentemos a Dios un listado de cosas de las que debe hacer. No le presentes tu lista de mandados a Dios, sino que busca la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Y pide correctamente para que Dios también pueda responder esas peticiones, ¿verdad? Conforme a su perfecta voluntad. Algunas preguntas para ustedes, mis amados hermanos. Si ustedes quieren interactuar a través de su chat, no hay problema, mientras no se distraiga. Pero una pregunta, ¿confías en Dios? ¿Qué me puedes decir ahí, verdad? ¿Confías en Dios? Bueno, algunos están diciendo sí, amén, confiamos en Dios. Tal vez alguno se quedó pensando, ¿verdad? Por alguna situación que pueda estar viviendo, que haya vivido. La pregunta es, ¿confías en Dios? Ahora, otra pregunta es, ¿cuánto confías en Dios? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Más o menos? Yo siempre le digo a mis hijos, ¿quién de los que está aquí me ama? Y ellos dicen, yo. ¿Y cuánto me aman? Mucho, pero ¿cuánto? Y empiezan ellos, ¿verdad? Yo te amo 800.000, 530 millones. Empiezan ellos a inventar, como son niños, a inventar sus números, ¿verdad? Y hasta el sol, etcétera. Entonces yo te pregunto a ti hoy día, ¿verdad? ¿Confías en Dios? ¿Sí o no? Si tu pregunta es sí, te pregunto, ¿cuánto es lo que tú confías en Dios? Si eres de los que acepta la soberanía de Dios, si hoy día tú has comprendido, a lo mejor ya has estudiado acerca de la soberanía de Dios, entonces yo te pregunto ahora, en relación a las preguntas anteriores, ¿qué sucede en tu corazón en ese momento? Cuando estás viviendo un momento difícil, ¿verdad? Y tú sabes que el Señor es soberano, tú sabes que tu vida está en sus manos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa, verdad? En tu corazón en ese momento. ¿Qué sucede en tu vida, en tu mente, verdad? ¿Qué pensamientos pasan por tu cabeza? ¿Descansas en Dios o comienzas a afligirte y comienzas a vivir angustiado? Hoy día justamente esta pandemia, este COVID, ha sido una muy buena forma de poder examinar de parte de Dios nuestro corazón, ¿verdad? De la manera en que hoy día estamos reaccionando frente a las amenazas, por ejemplo, no solamente de nosotros, sino que también de nuestra familia, ¿verdad? Algunos entraron en un momento de reflexión en donde se pudieron dar cuenta que su vida está en las manos del Señor. Otros quizás entraron en pánico, ¿verdad? Otros tal vez están tranquilos pero nerviosos, como dicen por ahí, ¿verdad? Y otros ya definitivamente están desesperados.
angustiados. Cierran sus ojos y ven ahí el COVID, ¿verdad? Cierran sus ojos y ven la nueva cepa, ¿verdad? Cierran sus ojos y están recordando los muertos, ¿verdad? Y su vida espiritual no depende de Dios ni de la palabra, sino que de los indicadores, si los contagios suben o bajan, ¿verdad? Entonces están llevando, podríamos decir acá en Chile, que están viviendo un evangelio del paso a paso, ¿verdad? Que es este programa que el gobierno puso acá a través del Ministerio de Salud, en donde nos van informando paso a paso cómo esto se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, la pregunta hoy día es cómo estamos reaccionando frente a las situaciones difíciles que nos toca vivir, no solamente la pandemia, sino que muchas otras más. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a aceptar la soberanía de Dios? ¿Sabías tú que esta pandemia que hoy estamos viviendo, no vamos a decir si nace o no nace en el corazón de Dios, pero sí te voy a decir que es algo que Dios está enterado, es algo que Dios a Dios no le ha pasado nada, ¿verdad? Que Dios lo ha permitido sin duda, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a aceptar la soberanía de Dios en tu vida? Si hablamos de soberanía, tenemos que hablar de Job, pero hoy día no lo vamos a hacer. Probablemente este tema de la soberanía lo vamos a tener que desarrollar en distintas enseñanzas, de distintos puntos, para que tú y yo podamos conocer a este Dios soberano. Muchos quieren aceptar la soberanía de Dios en sus vidas, pero solamente cuando le pasan cosas bonitas, cuando las cosas salen bien, ¿verdad? Dice, Dios es soberano, ¿verdad? Oh, Dios es muy bueno, oh, Dios es maravilloso, ¿verdad? Bondadoso, claro, porque estamos viviendo un tiempo de bendiciones, que la Biblia le llama añadiduras, ¿verdad? Y claro, muchos reconocen a Dios como soberano en esos momentos, pero ¿qué sucede cuando vienen las pruebas en tu vida? Porque la Biblia dice que vendrán los vientos, vendrán las aguas y darán con ímpetu sobre la casa. ¿Se recuerda usted ese pasaje en donde Jesús hablaba acerca de la casa edificada en la roca o en la arena? La roca, por supuesto, identifica a Jesús. Él es la roca, ¿verdad? La roca eterna, el refugio, ¿verdad? El castillo fuerte, la roca es nuestro Señor. Y construimos nuestra vida en la roca. O construyes tu vida en la arena. Y van a venir las tormentas, los vientos, las tempestades, y van a dar con ímpetu, eso significa fuerte, sobre tu casa. Y la casa va a quedar ahí un poquito debilitada, pero la que está sobre la roca se mantiene y la que está sobre la arena no queda nada. Entonces la pregunta que hacíamos es, ¿qué sucede cuando vienen las pruebas en tu vida? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué sucede con tu fe? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando Dios no ha respondido a tus peticiones? ¿Puedes recordar alguna petición que has presentado delante de Dios y que tal vez Dios todavía no responde? Que Dios está en silencio, que Dios está tratando contigo, que Dios te ha mostrado que debes cambiar ciertas cosas en tu vida para que Él pueda bendecirte con lo que tal vez estás pidiendo, que puede ser que esté bien, pero no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con tu fe en ese momento? ¿Cuál es tu reacción? Otra pregunta, ¿podrá Dios probar nuestra fe en Él? ¿Será posible que Dios pueda hacer esto? ¿Será posible que Dios haga esto? Porque si estamos hablando de soberanía, que Dios hace lo que quiere, entonces la respuesta ya es fácil. ¿Puede Dios probar nuestra fe? Sí. ¿Para qué? ¿Verdad? Bueno, tiene propósitos el Señor. Entonces debemos comenzar a comprender esto, ¿verdad? Vamos a tener aflicción en este mundo. Vamos a ser probados en esta tierra, ¿verdad? Tanto por el Padre, en todas las situaciones que nos toca vivir en el día a día, ¿verdad? Dios quiere saber cómo reaccionamos. El otro día, hace un par de días, fui con mis hijos, ¿verdad? Al parquecito, ¿verdad? Los llevé ahí. eh, y Y bueno, ellos han estado, ¿verdad?, estos casi 2 años de pandemia acá escondidos y anteriormente nosotros, ¿verdad?, fortaleciéndolos a través de la palabra, instruyéndolos, corrigiéndolos, etcétera. Bueno, a veces somos duros con ellos, ¿verdad? Estamos ahí siempre, no, 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 no hagas esto, y etcétera, ¿verdad? Con amor, por supuesto. Y fíjate que, y bueno, los padres no me van a entender en relación a esto, pero
pude ver a mis hijos, ¿verdad? Ahí en el parquecito, con sus mascarillas, con todo su resguardo, por supuesto, interactuando quizás con otros niños, ¿verdad? Y yo veía cómo nuestros hijos comenzaron a tener buenas actitudes. Por ejemplo, el Vicente, que es el más pequeñito, ¿verdad? Eh, en un momento una niña se cayó al piso. ¿Se recuerda usted cuando nos caíamos al piso cuando jugábamos y quedábamos ahí todos empolvados, con las rodillas llenas de heridas? Bueno, sucedió eso con una niña del lugar. Y todos los niños la miraron, ¿verdad? Y se fueron a jugar, ¿verdad? Y la niñita lloraba. Y bueno, no es que esté mal los niños, pero nos dimos cuenta que Vicente, cuando vio eso, él se acercó, ¿verdad? Y le hizo a la niña en su cabeza, ¿sí, verdad? La tocó, ¿verdad? Y se lavó las manos, pastor. Ah, eso no importa, ¿verdad? Bueno, le hizo cariño en la cabeza a la niña, era la niña del porte de él. Y cuando llegó su mamá, él le decía a la niña, ¿verdad? Eh, le daba a entender que él estuvo preocupado por la niña, que va a estar bien, etcétera. Fue muy, muy tierna esa escena, ¿verdad? Bueno, la niña se paró, usted sabe, y luego ya se recuperó. Ahora, la pregunta, ¿por qué les cuento yo esta anécdota? Porque yo pude ver, en este caso en nuestros hijos, en el caso del Vicente en particular, pude ver cómo tuvo fruto todo lo que nosotros hemos sembrado en su corazón, que tiene que ver directamente con la palabra del Señor, el amor, el respeto hacia los demás, ¿verdad? La consideración, ¿verdad? El ser misericordioso, ¿verdad? El no pelear, etcétera. Entonces lo vimos reflejados en él y reaccionó de la mejor manera que incluso nosotros esperábamos. Ahora, no le cuento esto para que usted diga, ¡hoy qué maravillosos que son los hijos del pastor! ¿Verdad? No, 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 no. Se lo cuento por la pregunta que yo le hacía anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo estamos reaccionando cuando vienen las pruebas o los momentos difíciles donde debemos poner nuestra fe en acción, ¿verdad? Y Dios está ahí mirando, ¿verdad? Nuestro Dios soberano está mirando cómo vamos a actuar. ¿Podrá entonces alguno de nosotros evitar que Dios pruebe nuestras vidas? Que Dios nos exponga a situaciones en donde debemos manifestar correctamente nuestra fe. Bueno, estas y muchas preguntas más son importantes, son muy importantes que podamos responder, pero a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, conocer a Dios por medio de sus atributos nos va a llevar como cristianos a vivir una vida plena y feliz en Cristo. Esto también te ayudará a enfrentar de manera correcta, de mejor forma, las aflicciones en esta vida, porque vamos a tener aflicciones en esta vida. Entonces, que tú y yo conozcamos al Dios que adoramos, que sepamos cómo es que Él obra en la vida de las personas, nos va a servir para poder enfrentar mucho mejor los momentos difíciles, porque los momentos bonitos, eso los disfrutamos, lo sabemos vivir correctamente, a pesar que muchas personas cuando son bendecidas, incluso en lo material, se alejan de Dios. O cuando conocen al hombre o la mujer de sus sueños, ¿verdad? Su media naranja, aunque sea cristiano, por supuesto, también se alejan de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso. Estoy hablando de cómo reaccionamos frente a la prueba. Bueno, estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Él hace todo lo que Él quiere, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar en un tema que es un poco conflictivo. Es un tema que se ha discutido bastante, pero se los quiero plantear hoy día justamente en relación a la soberanía de Dios. Porque ya hemos visto lo anterior, la omnisciencia, la omnipresencia, la sabiduría, todo eso ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Pero les hago una pregunta o una afirmación con una pregunta. Si Dios hace lo que Él quiere, ¿habrá creado entonces Dios en este querer? ¿Habrá creado personas destinadas a la perdición y a otras personas las creó Dios para la salvación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que podría ser esta respuesta? Es una buena pregunta entonces para poder analizar e intentar responder por medio de la palabra. Es importante entonces decir que dentro de las doctrinas que circulan dentro del cristianismo existe una que ha tomado mucha fuerza, sobre todo en este último tiempo, y va relacionada directamente con la salvación del hombre. Esta doctrina, la cual
rechazamos, ¿verdad? Es conocida como la doctrina o la enseñanza de la predestinación de Dios. Ahora, capaz que yo le digo esto y usted va a tener algunos conflictos porque la Biblia justamente habla de que Dios ha predestinado a algunos para la salvación, a otros a condenación, pero yo quiero que entendamos este concepto. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, pero quiero que podamos hoy día analizar un poquito acerca de esto. Bueno, esta enseñanza de la predestinación consiste en asegurar, que Dios ha creado a personas para salvarlas del castigo eterno. Y a otras, Dios las creó para condenarlas, ¿verdad? Perdón, sí, lo dije bien. Algunas las creó para salvarlas y a otras para condenarlas. En otras palabras, lo que quiere decir un poco esto es, no importa lo que hagas, porque si Dios te escogió para salvación, serás salvo. Mientras que si fuiste predestinado por Dios para la condenación, sí o sí vas a ser condenado eternamente. O sea, no tiene sentido que hagas nada, ¿verdad? Y espera algún día, ¿verdad? Después que mueras o en el juicio final, vas a saber si eras predestinado para salvación o no. Bueno, esto tal vez suene extraño, tal vez está un poco exagerado, ¿verdad? Sin duda que sí, ¿verdad? Suena extraño. Pero vamos a leer el siguiente pasaje en uno de los escritos de Pablo, ¿verdad? Recuerde que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Es decir, usted y yo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera, ¿verdad? La traducción más conocida. Y mientras usted lo busca, vamos entonces a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Solamente ese versículo, no, perdón, hasta el versículo 6, ¿ah? Hasta el versículo 6. Vamos a leer entonces esto. Está Luis hasta el versículo 1, parece, ¿no? Del 3 al 6, ok, está bien. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Subraya esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de crear este planeta, ya Dios dice acá que nos escogió para que fuésemos santos. O sea, que Dios nos haya escogido, el propósito era para que fuésemos santos. Esto significa apartados para Dios, apartados del mal. Ok, para que fuésemos santos. Y, aparte de ser santo, dice sin mancha delante de Él. Esto es por medio de Jesús, recuerden. Porque vivimos hoy día una vida en donde vamos a pecar, ¿verdad? No queriendo, por supuesto, ¿verdad? Perdón, no vamos a practicar el pecado, a eso me refiero, pero eventualmente podemos pecar. Entonces somos presentados sin mancha delante del Señor, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Versículo 5 dice, en amor. Todo esto es en base al amor. Y aquí está el pasaje que vamos a ir estudiando. Dice, en amor habiéndonos predestinado. Subraya esto, predestinado. Acá la palabra griega, si usted usa su diccionario de los idiomas originales, es proorizo, ¿verdad? Con doble O y Z. Proorizo, predestinado. Dice, habiéndonos predestinado. Esta frase, habiéndonos predestinado, es una sola palabra en el griego, que es proorizo. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice el propósito, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por medio de su gracia, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Jesús, somos entonces aceptados, ¿verdad? Por medio de Jesús delante de Dios. Ahora, si leemos este versículo sin una base doctrinal, ¿verdad? Utilizando solamente, por ejemplo, una versión bíblica, yo les he dicho que es muy importante poder utilizar varias versiones bíblicas, me refiero a traducciones, ¿verdad? Por lo menos 5, para poder entender correctamente lo que ahí se dice, ¿verdad? Entonces, si leemos este versículo sin una base doctrinal, utilizando solamente una versión bíblica y a la vez
influenciados por esta doctrina de la predestinación, probablemente al leer este pasaje de Efesios, vamos a llegar a la conclusión que Dios en su soberanía malévola creó personas para condenarlas y a otras para salvarlas, ¿verdad? Entonces ahí está Dios creando seres humanos y a a ver, ¿cómo eres tú? A ver, ya, a ti te salvo. A ver, y a ti, no, tú te vas a ir al infierno, así que haz lo que quieras, pero te vas a ir al infierno. Entonces, bajo estas conclusiones, podríamos afirmar, por ejemplo, que Jesús, cuando vino a la tierra, murió en la cruz solamente por algunos, no por todos. O sea, Jesús murió solamente por los que Dios predestinó, escogió para salvarlo. Por los demás no murió Dios. Eso es lo que podríamos estar concluyendo. Entonces, brevemente vamos a analizar esta doctrina. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer muy breve, muy superficial por lo demás, ¿verdad? Sin embargo, vamos a profundizar esta enseñanza, muchos textos en relación a esto, no acá en la predicación, sino que en las clases del Instituto Biblio que esperamos en el Señor nos permita pronto iniciar. Así que yo lo invito a que, si no se ha inscrito, inscríbase porque en cualquier momento vamos a poder dar inicio a este Instituto Bíblico, donde vamos a profundizar justamente en este tema de la salvación. ¿Ok? Ahora, para comprender este pasaje hoy día, en este tiempo que tenemos para compartir, debemos decir que la palabra de Dios es perfecta. En ningún caso estoy diciendo, o estoy cuestionando, ¿verdad? Que la palabra de Dios se contradice, ¿verdad? No estoy diciendo eso, ¿verdad? Sin embargo, tenemos algunos problemas de traducciones en la Biblia. Por eso hoy día existen tantas nuevas traducciones, ¿verdad? No estamos hablando de un nuevo mensaje, es una nueva traducción, ¿ok? Por otra parte, aparte de los problemas de traducción, existen también frases y palabras que al llevarla a nuestro lenguaje contemporáneo pierden el sentido, ¿verdad? Se dice por ahí que cuando uno, por ejemplo, cuando tú traduces una frase del español al inglés, se pierde bastante de la esencia, ¿verdad? Se pierde la cultura incluso, ¿verdad? Se pierde lo coloquial, ¿verdad? Se pierde ese sentido, porque hay cosas, hay dichos incluso populares, que si yo lo traduzco al inglés, ya no van a tener el mismo sentido, o incluso lo jocoso que puede ser en el lenguaje nuestro, ¿verdad? De nuestra cultura, en el país donde tú estás, ¿verdad? Entonces se pierde bastante. Hoy día con lenguas modernas se pierde bastante el sentido solamente el hecho de traducir. Ahora, cuando hablamos de lenguas originarias, ¿verdad? Que han pasado por muchos años, muchos tiempos, sin duda que también se pierde bastante. Por eso es importante nosotros poder analizar correctamente el texto bíblico utilizando los idiomas originales y también buscando, ¿verdad? También es una forma correcta, varias traducciones para poder entender esto. Existe por ahí una Biblia que es Biblia paralela, creo que es, ¿no? Algo así, me corrigen ahí si no. Pero hay una Biblia que tiene varias versiones al mismo tiempo. Es así una Biblia, ¿sí? ¿Ah? Pero están ahí varios versículos para que usted lo pueda mirar. Ahora, si usted no tiene dinero, bueno, descargue a través de su computador este Eastword, ¿verdad? Que es una herramienta con versiones bíblicas, comentarios, etcétera. Y diccionario, una muy buena herramienta y es gratuita. Entonces, decíamos que por otra parte existen frases y palabras que al llevarla a nuestro lenguaje contemporáneo pierden el sentido en el uso común, ¿verdad? Del tiempo y que fueron traducidas y usadas en aquel momento y al traducirlas ahora ya no se logran quizás entender de la misma manera. Estamos hablando de situaciones, estamos hablando de historias que fueron dadas por el Señor, por los apóstoles hace más de 2000 años, estamos hablando de la palabra del Señor. Por lo tanto, estas enseñanzas han sido afectadas por los cambios de lenguaje, ¿verdad? En las traducciones, algunos errores también de escritura, ¿verdad? Recuerde que la Biblia fue transmitida, ¿verdad? De generación en generación con distintas técnicas y hubieron también problemas, ¿verdad? De transcripción, ¿verdad? A veces se confundía una palabra, se repetía una palabra. Bueno, eran problemas que tenía eh,
que eran normales, ¿verdad? De este proceso de traducción y de mantener el texto bíblico hasta lo que hoy día nosotros tenemos, ¿verdad? Incluso hubo mucha influencia eh, filosófica, ¿verdad? De algunos traductores, ¿verdad? Porque era el apogeo, ¿verdad? De la filosofía. Y eso también llevó a algunos traductores, algunos que transcribían el texto bíblico, a poner sus propias conclusiones. Y esto obviamente ha llevado a algunas confusiones. Bueno, sin embargo, no es para que se asuste, ¿ok? Pero sin embargo, y a pesar de esto, la palabra de Dios sigue siendo inerrante. Sigue siendo la palabra de Dios viva y eficaz para salvar al hombre de su estado de condenación, ¿verdad? Es el mismo evangelio, ¿ok? Entonces, por eso es importante, hermano, que podamos profundizar, estudiar la palabra del Señor y usted también pueda pertenecer a una iglesia local para que tenga pastores y maestros que le puedan ayudar para su mejor comprensión del texto bíblico. Ahora, volviendo al tema anterior, el problema con el término predestinación en relación a la salvación del hombre, ¿verdad? Estamos hablando de la soberanía de Dios y este concepto de predestinar, que Dios hace lo que quiere y que algunos los predestinó para salvación y a otros para condenación, en ese concepto, ¿verdad? Entonces, el término predestinación en relación a la salvación del hombre tiene su mayor discusión, ¿sabe cuándo? En los años que rodearon, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Ahí teníamos personajes como Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿verdad? También luego el famoso San Agustín, ¿verdad? Entre otros. Y estos reformadores, estos teólogos, tuvieron distintas interpretaciones en relación al concepto de la predestinación salvífica de parte del Señor, ¿verdad? De hecho, no llegaron no lograron ponerse de acuerdo todos en un mismo sentir. Y de aquí justamente es el origen de el por qué existen tantas denominaciones dentro del cristianismo protestante. Usted va a ver el catolicismo uno solo. Sin embargo, vemos nosotros que posterior a la Reforma, que tuvo cosas muy buenas por lo demás, vemos nosotros que también existió esto, ¿verdad? Este pluralismo de doctrinas, en donde ya la doctrina dejó de ser bíblica y comenzaron cada uno a poner sus propias conclusiones, ¿verdad? Y esto ha llevado hoy día a tener miles, ni siquiera cientos, sino que miles de denominaciones dentro del protestantismo, ¿verdad? Cada una con sus propias creencias. Algunas creen en el Espíritu Santo para ahora, otras no, otras creen en los milagros, otros no, otros creen en que ya no existen los pastores, otros creen, no, y etcétera, 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 ¿verdad? Otros creen en los apóstoles para hoy día, otros no, ¿verdad? Y hay muchas denominaciones, muchas formas de poder entender la Biblia, ¿verdad? Pero ojo en eso porque puede llegar a ser muy peligroso. También están las sectas que están inversas dentro del cristianismo. Ahora, nosotros como casa de oración, no nos abanderamos con ninguno de los reformadores del siglo XVI, ¿verdad? Ni posterior. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nosotros no somos seguidores de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de Arrio. No, no, nosotros nos identificamos como cristianos, ¿verdad? Como lo que fue la iglesia primitiva y creemos en una teología bíblica. Hoy día existen muchos tipos de teologías, ¿verdad? Está la teología sistemática que tiene cosas muy buenas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros preferimos la teología bíblica, la cual vamos descubriendo, ¿verdad? En la medida que nos es permitido por Dios a través del estudio de la palabra de Dios y esto lo hacemos sin soberbia, ¿verdad? En el corazón. Estamos dispuestos a ser corregidos doctrinalmente todas las veces que sea necesario. Muchos están atrapados en sus doctrinas. ¿Sabe por qué? Simplemente porque no quieren decir, hermanos, lo que les he enseñado estaba mal, me equivoqué. Entonces abrazan doctrinas que por ahí aprendieron, que por ahí lograron comprender, ¿verdad? Y que luego tal vez llegan a conclusiones de que tal vez eso no está bien, pero por orgullo y para no mostrar que me equivoco, mejor no corrijo. Nosotros hemos corregido enseñanzas, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que exista una correcta intención en el corazón. Orgullo, no. Vamos entonces a lo que estamos hablando. La palabra predestinó, utilizada en Efesios capítulo 1, 5. Si quieres me pones ese texto ahí, Luis, pero
con la pantallita doble. Entonces la palabra predestinó, utilizada acá en Efesios capítulo 1:5, corresponde al original eh, priorizas, ¿ya? No lo anote, no es necesario, pero es prioriza, que proviene de priorizo, ¿verdad? Que es la traducción que usted va a ver ahí en los diccionarios, ¿verdad? Que hoy día podemos encontrar. Pero priorizo viene anteriormente de prioriza, ¿verdad? Que es en el griego, ¿verdad? No queremos hacer una clase de griego, solamente queremos entender la etimología, el origen de esta palabra, el uso, ¿verdad? Para poder entender esto. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Entonces, priorizo, ¿verdad? Y se traduce, esta palabra priorizo se traduce como ver desde antes, predestinación, ¿verdad? Un conocimiento de antemano, ¿verdad? Predestinar también para nosotros, en nuestro lenguaje, significa como dictaminar algo previo, ¿verdad? Antes que alguien nazca, yo digo que esa persona va a ser músico, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que aún ni siquiera nace su hijo, no está embarazado, no conoce, ni siquiera está casado, un hombre y una mujer, y dice, mi hijo va a ser un pastor, por ejemplo. Muy buena intención, ¿verdad? Pero nosotros no lo sabemos, ese es un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Bueno, en el concepto de predestinar, algunos dicen que Dios, algunos los predestinó, ¿verdad? Para condenación y a otros los predestinó para salvación. Haga lo que haga, o te salvas o no, depende de lo que Dios haya puesto en el corazón de él, ¿verdad? Ahora, decíamos que esta palabra priorizo se traduce como ver desde antes, ver con anterioridad, predestinar, ¿verdad? Esta palabra, a su vez, se deriva de otra que es prorao, ¿verdad? Priorizo, dijimos nosotros, priorizas, priorizo y prorao, ¿verdad? Son muy similares, que tiene el mismo significado, aunque más antiguo y apropiado, porque no aparece, ¿verdad?, en todos los diccionarios de idiomas originales, pero sí en los más específicos. Y acá el significado de esta palabra, que tiene que ver con predestinado, en este idioma, y yendo más profundo, ¿verdad?, significa llamar, significa convocar, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ahora podemos entender un poquito más, que cuando en este pasaje, ¿verdad?, nos habla de predestinó, en realidad, en el uso correcto de la palabra en aquel tiempo, se refería a que Dios llamó, ¿verdad? Convocó, eso es como invitar, ¿verdad? Y ahí nosotros ya podemos entender un poquito más. Estamos tocando este tema justamente porque estamos hablando de la soberanía de Dios, que Dios hace lo que quiere. Y en este entender que Dios hace lo que quiere, muchos han llegado a conclusiones como esta, que Dios ha creado gente para salvación y a otros para condenación. Ahora, leamos algunas traducciones más modernas de este mismo pasaje. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Vamos a leer la versión TLA. ¿Me puedes apoyar con esa versión, Luis? La versión TLA dice así: decidió, está hablando de Dios, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, ¿verdad? Ahí también sería importante analizar, no lo vamos a hacer ahora, pero también la palabra hijos, ¿verdad? Entonces ahí dice que Dios decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Esto nos habla de esta invitación, ¿verdad? De este sentir que había en el corazón del Señor de salvarnos. ¿A quiénes? A todos. La pregunta es, ¿se van a salvar todos? Bueno, la Biblia dice que son muchos, ¿verdad? Los llamados a muchos, ¿verdad? Tienen esta oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿verdad? Pero pocos acuden a este llamado del Señor, ¿verdad? Entonces, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Vamos a leerla, yo les leo esta versión, que es la palabra de Dios para todos. Dice así, el versículo 1:5, dice, antes de la creación del mundo, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. ¿Ok? Ahora, para poder entender, para poder enriquecer aún más la interpretación de este tipo de texto, hablamos de una hermenéutica, hablamos de una exégesis, ¿verdad?
Es de vital importancia, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios, ¿verdad? En todos sus atributos, ¿verdad? Y que podamos ver qué dicen otros pasajes en relación justamente a este tema. Porque no podemos hacer una doctrina de solamente un pasaje, solamente una traducción. Ahora, ¿le ha pasado que escucha, por ejemplo, a alguien decir alguna frase y usted queda impactado al escuchar esa frase por lo que dijo, ¿verdad? Pero otras personas no quedan impactados por la frase que dijo esa persona? ¿Ok? A ver, entendámoslo esto para poder desarrollarlo. Usted está, por ejemplo, en una reunión social, ¿verdad? Y viene una familia, ¿verdad? Que a lo mejor una persona que usted no conoce tanto, ¿verdad? Y usted está conversando con esa persona y de repente esa otra persona dice una frase que usted queda impresionado y te dice, pero ¿cómo pudo haber dicho eso, ¿verdad? Pero la otra persona que viene con esa persona, que le conoce, que conoce ya todo de él, no se impresiona, ¿verdad? No le llama la atención como usted le llamó, ¿verdad? Eh, Esa persona le dice a usted, tranquilo, eso que dijo es porque tiene un humor que es súper ácido. Pero yo la conozco, no te preocupes. Eso es así. Eso lo dijo porque está recordando algo que le tocó vivir. Eso que tú no entendías, la otra persona lo relaciona inmediatamente con algo que esa persona vivió, que experimentó por su forma de ser. Esa palabra la está usando, la usa cuando está contento. A lo mejor dice una palabra cuando está contento y tú no entiendes esa palabra. Yeja, ¿verdad? No sé, por decir algo, ¿verdad? Java Javadú. Si tú, por ejemplo, nunca viste los capítulos de Pedro Picapiedra, ¿verdad? Y ves a Pedro Picapiedra diciendo Java Javadú, ¿verdad? Y miras eso y tú vas a decir, ¿pero qué significa eso? Pero el que vio, ¿verdad? El pecador que vio todos los capítulos de Pedro Picapiedra va a decir, no, lo que pasa es que Pedro Picapiedra, cuando llega la hora de la colación, ¿verdad? En su trabajo de comer, la merienda, él dice Java Javadú, ¿verdad? O cuando está contento dice Java Javadú, ¿verdad? Cualquier semejanza a la realidad no está dentro de esto que estamos hoy día hablando. Bueno, entonces va a ser muy fácil para la persona que conoce al otro saber el uso de las palabras, ¿ok? Bueno, todo esto nos habla de una persona que conoce a la otra y que puede comprender de mejor forma lo que esa persona quiso decir. Pues le conoce en todo su contexto, ¿verdad? Conoce la forma de pensar, conoce su humor, conoce su temperamento, etc. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque para tener una correcta interpretación bíblica es muy importante, hermano, no conocer los idiomas originales. No le estoy diciendo que usted se haga un curso de griego, hebreo, arameo, paleohebreo. No. Estoy diciendo que para que usted pueda tener una correcta interpretación bíblica es muy importante conocer a Dios en su carácter. Como lo estamos haciendo hoy día, conocer a Dios por medio de sus atributos, ¿verdad? Cómo actuó en distintos hombres y mujeres de la Biblia en distintas situaciones para que usted pueda conocer más el corazón de Dios. En mi caso particular, el conocer las distintas doctrinas relacionadas a la predestinación no fue un mayor problema. No es que yo me haya confundido y que haya dicho, Señor, pero ¿eres así o no eres así? ¿Qué pensar de ti? No fue un problema, no fue un problema de confusión, porque antes de conocer este tipo de doctrinas, ¿verdad? Que son doctrinas que nacen en algún hombre, ya había una base bíblica, ¿verdad? Había un contexto general de Dios, había un conocimiento también de los atributos de Dios. Por lo tanto, no me es de conflicto aceptar incluso la mala traducción de la palabra predestinar para salvación, porque yo logro comprender, logro entender, aceptar, razonar que Dios, antes que usted y yo fuésemos creados, Dios ya sabía, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros le reconoceríamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador? Y también Dios sabe quién de nosotros, tal vez en el futuro, Dios nos libre, ¿verdad? Pudiésemos negarle. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Su conocimiento no está sujeto al paso del tiempo ni de las experiencias que Él puede vivir. Simplemente Dios todo lo sabe. Dios sabe si en el futuro, como les decía, alguno de nosotros va a abandonar su fe. Esto es apostatar, ¿verdad? Y esa es la forma que nosotros creemos que alguien podría perder su salvación, apostatando de manera voluntaria
de su fe en Dios. Ahora, esto no significa que Dios te programó o te predestinó para condenarte. Dios no creó robots, ¿verdad? Usted ni yo no somos robots. Dios le dio a usted y a mí la capacidad, como seres humanos, de tomar decisiones en nuestras vidas, las cuales van a tener consecuencias buenas o van a tener consecuencias malas. Una de esas decisiones tiene que ver, por ejemplo, con venir a Él por medio de la fe. Usted un día tomó esa decisión, o tal vez aún no lo hace y lo quiere hacer, ¿verdad? Y va a tener una consecuencia. Va a recibir el regalo de la salvación, va a poder vivir una vida reflejando la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esto hablamos de fe manifestada por medio de la obra, ¿ok? Eh, Pensar que Dios quiere salvar solo a algunos y a otros no es pisotear el plan de salvación de Dios para con el hombre. No tendría ningún sentido, ¿verdad?, que el Padre haya tenido en su corazón enviar al Hijo, ¿verdad?, a Jesús, para salvar al hombre, y que el Hijo nos haya dejado el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Señor dijo, no dejaré solo, enviaré el Espíritu Santo, ¿verdad? No tendría ningún sentido, ¿verdad? Al pensar que Dios, en su soberanía, a algunos los predestinó para salvación y a otros para condenación. No tendría ningún sentido. Es más, no tendría sentido que usted y yo evangelicemos. O sea, la gran comisión dada por parte de Dios a su iglesia de ir por el mundo y predicar el evangelio, no tendría sentido. ¿Para qué? Si Dios ya dijo quiénes serían salvos y quién no. ¿Se da cuenta, verdad? Entonces, el evangelismo no tendría sentido, porque por más que prediquemos que Jesús murió por nosotros, si esa persona está predestinada y condenada al infierno, esa persona no tiene ni una posibilidad de salvarse. Ahora, ¿cuál ha sido el efecto de este tipo de doctrinas metidas en los cristianos, verdad? ¿Cuál ha sido el efecto? Bueno, que a pesar que ellos hablan de la seguridad de la salvación, viven pensando cómo saber si fueron predestinados, ¿verdad? Para ello, eh, entran en una catarsis interna, ¿verdad? En donde tratan de saber, ¿seré o no seré salvo? ¿Verdad? La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. ¿Qué conoceréis? Los hijos de Dios. Pero las personas que abrazan este tipo de enseñanzas viven una vida pensando, ¿seré o no seré salvo? ¿Estaré en el grupo de los predestinados para condenación o para salvación? El otro efecto que también se produce en este tipo de personas es justamente el libertinaje. Porque dicen ellos, bueno, están como los griegos, ¿verdad? Los griegos decían, ¿cómo es lo que decían los griegos? Ellos decían que lo importante no era el cuerpo, así era, ¿no? Lo importante no era el cuerpo, sino que lo importante era el alma. Entonces con el cuerpo daban rienda suelta al pecado, pero con el alma adoraban a Dios. Usted puede decir, qué absurdo los griegos, ¿verdad? Con razón. Pero así están muchos cristianos, ¿verdad? Porque vienen a la iglesia, y en la iglesia, en el lugar o en el tiempo que estamos conectados, son unos Juan Diego, como dice el pastor Chuy, ¿verdad? Tienen cara de bondadosos, buenos, blancas palomas, ¿verdad? Y claro, en el momento de la adoración, de la palabra, están muy reflexivos, amén, gloria a Dios, tienen una actitud de mucha santidad. Sin embargo, ya luego fuera de la iglesia, dan rienda suelta a sus pecados, ¿verdad? Y están como los griegos, ¿verdad? En el espíritu te adoramos y en la carne damos damos rienda suelta. Entonces, este tipo de pensamiento, este tipo de doctrinas, eh, ahí lo que sucede es que lleva a las personas al libertinaje, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿verdad? Si soy salvo, siempre salvo, ¿verdad? Entonces viven demasiado seguros de su salvación y llegan a vivir una vida igual a los del mundo, pero con muchos pasajes bíblicos en sus mentes. Habitualmente son muy estudiosos de la palabra, pero no la quieren aplicar en sus vidas. ¿Ok? Yo he conocido gente, ¿verdad? Muy conocedora de la palabra de Dios, ¿verdad? Mm, Se saben, podrían quizás citarnos el Padre Nuestro en arameo, tal vez, y darnos una cátedra, ¿verdad? De cosas teológicas. Sin embargo, son borrachos. Sin embargo, hay celos, ¿verdad? Contiendas, iras, ¿verdad? Y todo lo que el apóstol
menciona, ¿verdad? Como obras de la carne, ¿verdad? Pero dicen somos salvos, porque ellos piensan en una revelación quizás intelectual, pero no del Espíritu. Pero probablemente al momento de morir, ¿verdad? No tienen el testimonio del Espíritu Santo en sus vidas, que son realmente salvos. No hay paz en su corazón, ¿verdad? Y uno ve su forma de vivir, su forma de actuar. Esto se da mucho, ¿eh? Se da mucho. Ahora, otro efecto, ¿verdad? En las personas que tienden a abrazar este tipo de doctrinas, otro efecto muy cuestionable es que este tipo de cristianos se identifica más con los reformadores que con el Señor. O sea, su evangelio es el evangelio reformado, ¿verdad? Entonces ellos, vamos a abrir Primera de Lutero, ¿verdad? Capítulo 4, 5, ¿verdad? Y dice, vamos a leer ahora el evangelio según San Calvino, ¿verdad? Y comienzan a girar todo en torno a sus reformadores, ¿verdad? Y no se identifican con el Señor, ni toman los ejemplos de la Biblia. Solamente utilizan la Biblia para decir lo que sus reformadores han dicho en relación a esto, ¿verdad? Ahora, no es que yo esté en contra de los reformadores, no, 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 no. Estoy hablando de que nuestra teología debe ser bíblica, ¿verdad? Y no basada en doctrinas de hombre, porque ahí está el gran problema. Y te puedes deslizar, y te puedes estar equivocando. Y las grandes sectas, y todas las sectas principalmente, han nacido justamente porque le han dado más énfasis a los dichos de un hombre que a la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, esta es una característica también, ¿verdad? Que a pesar de que Dios es soberano, que Dios hace lo que quiere, ellos también hacen su propia soberanía y ellos prefieren abrazar las enseñanzas de sus reformadores, incluso por sobre las apostólicas, por sobre las del mismo Jesús. ¿Ok? Eh, Mire, los reformadores son parte de la historia del cristianismo, ¿verdad? Pero no son el fundamento bíblico. Los reformadores cometieron muchos errores. Usted no piense que después de que Martín Lutero, por ejemplo, en el siglo XVI, en medio de la Reforma, cuando se revela, ¿verdad?, contra cosas que eran muy evidentes, ¿verdad?, la salvación es por fe y por medio de la fe. Es por la fe y solo por la fe. Una gran frase, ¿verdad?, revelada de parte de Dios a Martín Lutero, ¿verdad?, a través de este texto, el justo por la fe vivirá. Glorioso momento, ¿verdad? Cuando las personas comenzaron a ser iluminadas por la palabra del Señor. Pero usted no debe ignorar que Martín Lutero no es que él haya erradicado todas las falsas doctrinas, sino que siguió practicando cosas que eran propias del catolicismo también en aquel tiempo, porque lo que Dios permitió para ese momento era aquello y fue suficiente. No es que se hayan ido al infierno, ni mucho menos. Pero recuerde que los reformadores cometieron muchos, pero muchos errores. Algunos incluso acomodaron el mensaje para situaciones de amorío, por lo demás, para poder justificar ciertas situaciones que ellos querían vivir. Ya lo vamos a ver ahí en la clase de historia del cristianismo, pero yo lo que le quiero decir con esto es que nosotros no debemos abrazar una enseñanza de hombre. Usted como cristiano no se debe identificar como luterano, calvinista, ni como lo que quiera, ¿verdad? Si soy arriano, marrano, como usted quiera. No, no, no. Usted no debe identificarse de esa forma. Usted debe ser un cristiano bíblico, ¿verdad? Yo me identifico con Jesús, con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora, también debo decir esto, ¿ah? Para que no vayan a pensar que esto va en contra de los reformadores. Yo lo que le quiero decir también es que hubieron eh, muchos aportes, ¿verdad?, de parte de los reformadores a la doctrina. Sin duda que sí, ¿verdad? Todo lo que nosotros conocemos hoy día como doctrina, un poquito más depurada, justamente tiene que ver con todos estos grandes hombres de Dios que aportaron y recibieron la revelación de Dios en distintas cosas, y ya luego nosotros tenemos hoy día una cosa más resumida, ¿verdad?, un poquito más acabada, pero recuerde que ellos se equivocaron, ¿verdad?, cometieron estos errores, y nosotros debemos estar entonces atentos, ¿verdad?, a poder tener la sabiduría y el discernimiento de parte de Dios para poder tomar lo que corresponde. La Biblia dice que debemos examinarlo todo,
sin duda que sí, pero no debes olvidar de retener lo bueno. ¿Ok? Y ahí te vas quedando con algo más, ¿verdad? Así que es importante, hermano, que podamos reflexionar en esto. El Señor murió por toda la humanidad. ¿Está usted de acuerdo, hermano, de que el Señor murió por toda la humanidad? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? O tal vez al entender esto de la predestinación, puede ser que Dios haya muerto por algunos, pocos, o tal vez algunos, muchos, pero algunos de todas formas. Bueno, yo le quiero decir que el Señor murió por toda la humanidad y la invitación de salvación es para toda la humanidad. O sea, todas las personas nacen y tienen la oportunidad de creer en Dios, ¿verdad? La invitación, la convocación es para todo aquel que quiera creer en Dios. Ahora hay gente que no va a creer, sin duda que sí. Hay gente que no va a creer. Pero ya frente a eso, qué más vamos a hacer? Seguir orando, ¿verdad? Juan 3:16 es un pasaje muy conocido. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto que usted conoce, ¿verdad? Que predicamos, que sabemos de memoria. Pero ahí está la voluntad del Padre por medio de su palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, a Jesús no lo envió al mundo para condenar al mundo. Ahí están todos, ¿verdad? Son todos, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahí están todos, para todos es la invitación, la convocación. El que en él cree, ahí está la condición, el que en él cree no es condenado. O sea, si tú crees, no eres condenado. La salvación es por medio de la fe. Pero el que no cree, el que no tiene fe en él, ya ha sido condenado. ¿Por quién? Por Dios, sí, por Dios. Pero recuerde que esa persona tomó esa decisión de no creer, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 dice, y esta es la condenación. Aquí está. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De hecho, un pasaje nos dice, ¿verdad? Que a lo suyo vino, está hablando de Jesús, que vino con un propósito, y los suyos, los judíos, su pueblo, no le recibieron. Dice entonces que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Su vida, sus obras, su día a día era el pecado. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿verdad? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso muchas personas no quieren venir a los pies de Cristo. Son gente que saben, que están convencidas que sus vidas están en pecado, pero no se quieren acercar al Señor porque no están dispuestos a dejar sus pecados. Dice acá, ¿verdad? Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no quieren venir a la luz. Versículo 21. Más el que practica la verdad viene a la luz. O sea, vivir una vida en la palabra del Señor es vivir en la luz de Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Se da cuenta que este tipo de pensamiento, este tipo de doctrinas, ¿verdad? Que a veces la amarramos con la soberanía de Dios en relación a la salvación, que Dios hace lo que quiere, entonces Él puede condenar a algunos y a otros los crea para salvación. Esto se contrapone justamente a los textos bíblicos, como este pasaje tan importante de Juan 3:16 en adelante, ¿verdad? Ahora, contrastemos esto con otro pasaje, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice Luis? Pongamos ese texto ahí. Dice, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? El Señor dijo que Él volvería, que Él vendría, y algunos hoy día están pensando que el Señor no viene pronto, entonces están afanados, ¿verdad? Afanados, no buscan a Dios, no se santifican, comienzan a buscar todos los deleites de este mundo, están afanados en sus trabajos, en sus estudios, en sus amoríos, qué sé yo, y vamos a decir inconsciente, pero consciente a la vez, dan por tardanza la venida del Señor, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros. Mire, si el Señor no ha venido, es simplemente porque ha tenido paciencia, ¿verdad? No queriendo, aquí está lo que está en el corazón de Dios, que ninguno perezca. Ninguno aquí son todos, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el ser humano proceda al arrepentimiento. Está en el corazón de Dios. O si no, retrocedamos la película y volvamos al huerto del Edén. ¿Para qué entonces Dios, si pecó Adán y Eva, para qué después vinieron tantas oportunidades para el hombre, ¿verdad? El arca de Noé, ¿verdad? Y todas las historias que usted conoce en la Biblia en donde Dios muestra su intención de la redención del hombre. ¿Para qué? Si Dios ya había predestinado a todos, a algunos para morir en el infierno, ¿verdad? Y a otros para ser salvados por Él. No tiene sentido, ¿verdad? Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo el mundo. Entonces, ahí está la salvación, ¿verdad? El amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta tu fe en el Señor? Solo eso. Romanos capítulo 2, versículo 11, contrastando un poco este tipo de pensamientos. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. No hay preferidos para Dios. Dios convoca, ¿verdad?, a que el hombre pueda ser salvo por medio de Jesucristo a través de su fe en Él. Estamos hablando entonces de la soberanía de Dios. ¿Esto entonces qué es? Que Dios hace lo que quiere, con quien Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere. Dios no debe justificarse por lo que Él hace en nuestras vidas. No debe darte una explicación, justificar por qué lo hizo. Sin embargo, muchas veces nos enseña el propósito de su trato en nuestra vida para que crezcamos. Porque por ahí están los papás, ¿verdad? Y le dicen al hijo, no hagas eso. Y el hijo dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque yo soy tu padre. Y se me respeta, ¿verdad? El hijo no logra entender, ¿pero por qué le dijo que no? ¿Verdad? Bueno, algunos sí saben, ¿verdad? Pero en ese contexto, ¿verdad? Entonces muchas veces Dios no es que nos dé explicaciones, sino que Dios nos enseña por medio de la corrección, por medio de los problemas, las situaciones difíciles que nos toca vivir, nos enseña, ¿verdad?, cuál es el propósito de esa aflicción. Se recuerda que al inicio de esta enseñanza yo les decía, oren a Dios y pidan que Dios les muestre el propósito de la aflicción que les toca vivir. Entonces, otro concepto errado en relación a la soberanía de Dios es justificar nuestro mal actuar diciendo que Dios lo predestinó así. Un concepto errado de Dios es el pensar que las malas consecuencias en nuestra vida es producto de la soberanía de Dios. Tal vez usted dice, no, pero ¿cómo? Bueno, pero muchos concluyen así. Por ejemplo, frases como fui un mal padre o una mala madre porque Dios lo permitió. Fui despedido de mi trabajo porque fue la voluntad de Dios. Fui a la cárcel porque así Dios lo ha ordenado y lo recibo. Heme aquí, Señor. Y el juez te dice, a la cárcel, heme aquí, ¿verdad? Es tu voluntad, Señor. Bueno, en algunos casos en la Biblia vimos que los apóstoles fueron enviados a la cárcel, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? Pero vamos a ver si ese propósito era el mismo que tú. No eran culpables de nada, partiendo por eso, ¿verdad? Algunos toman unos textos, ¿verdad? Dice, me siento bienaventurado cuando hablan mal de mí, ¿verdad? Me vitupera, ¿verdad? Dice la Biblia, bienaventurado cuando somos vituperiados, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Pero dicen, coma, mintiendo, ¿verdad? Entonces hay que entender bien el Evangelio, ¿verdad? Entonces otros dicen frases como, esta enfermedad que padezco ha sido enviada por Dios en su soberanía, ¿verdad? Bueno, en algunos casos, ¿verdad?, Dios prueba nuestros corazones por medio de la prueba y Él es soberano para hacerlo de la forma que Él quiera, aunque no nos guste. Sin embargo, es importante aclarar que la mayoría de las malas cosas que nos toca vivir van relacionadas, ¿sabe con qué? Con nuestro pecado y van relacionadas también con nuestras malas decisiones que hemos tomado durante nuestra vida.
Muchos hombres y mujeres se quejan, por ejemplo, hoy día del esposo o de la esposa que les tocó, ¿verdad? Cuestionando por qué me ha tocado vivir a mí, ¿verdad? Una vida tan miserable, ¿verdad? Y culpan a Dios por ello. O otros dicen, bueno, Dios es soberano y Dios me puso esta gran prueba, ¿verdad? Y viven una vida, no digo que no, viven una vida miserable, ¿verdad? En donde todos los días de su vida es una discusión tras otra, un problema tras otro, no logran vivir en paz. Y es un infierno el hogar. Espero que no sea ninguno del caso de ustedes. Pero esas personas se olvidan que fueron ellos quienes escogieron a sus esposos, ¿verdad? Y a sus esposas. Y probablemente, tal vez no eran cristianos en aquel tiempo, y si lo eran, tal vez no consideraron el consejo de Dios, se involucraron, ¿verdad? En una relación y luego al matrimonio, ¿verdad? Y ya ven, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco, como decimos en Chile, achacarle, ¿verdad?, nuestros malos resultados y decir Dios es soberano. No, 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 no. Hay cosas que tienen que ver con tus decisiones. Yo daba un ejemplo también. Si te despiden del trabajo porque eres un mal trabajador irresponsable, ¿verdad? Eso no es la soberanía de Dios. Para que no te vayas a equivocar. Es que Dios me predestinó para que me despidieran. Era el plan perfecto de Dios. No, no, no. Eso es que no sirves para hacer ese trabajo, o probablemente fuiste simplemente un irresponsable, ¿verdad? O robaste en el trabajo y te despidieron por ladrón. Y la consecuencia entonces fue que te despidieran. Eso no tiene nada que ver con la soberanía, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir, ¿verdad? El evangelio de nuestra apóstol Chimoltrufia dice hay cosas que ni qué, ¿verdad? Sin embargo, existen casos en donde Dios nos saca de un trabajo para llevarnos a otro lugar. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero distinto es cuando hay una acusación, cuando en tu finiquito de trabajo te dice por ladrón, ¿verdad? Lo despedimos por haber infringido la ley del trabajo tanto, ¿verdad? Son cosas distintas. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros comenzar a entender el actuar de Dios en nuestras vidas y no confundirnos, para que puedas vivir un poquito mejor, feliz, ¿verdad? Y aprendiendo también de los problemas. Ahora, hay un texto que todo cristiano, yo creo que ningún cristiano, creo que todos los que estamos acá hoy día en línea, lo hemos citado alguna vez, ¿verdad? Mire, piensa en textos que usted siempre dice, ¿verdad? Que citamos a otros, ¿verdad? Cuando están pasando situaciones difíciles, hay un texto que siempre le decimos. Y no es ayúdate que yo te ayudaré, porque ese no está en la Biblia. Pero hay un texto que siempre lo decimos. Romanos 8:28. Y ahí decimos nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, ahí está. Son llamados, convocados, ¿verdad? Y todas las cosas le ayudan a bien. Malas o buenas, todas las cosas te ayudan a bien. Vamos a leer la versión de la traducción al lenguaje actual. Dice Romanos 8:28 en la TLA. Pongámoslo, Luis, ahí, la TLA. ¿Qué dice la TLA? La traducción al lenguaje actual. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, los que... están vendiendo algo. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Ahora, una mala comprensión de este pasaje ha llevado a muchos cristianos a pensar que es Dios quien que los hace cometer errores en su vida y luego vivir las consecuencias. En relación a este texto, ¿verdad? Entonces, viven una consecuencia mala producto de la desobediencia, del pecado, y dicen, bueno, Dios es soberano, ¿verdad? Todas las cosas me ayudan a bien, ¿verdad? Esto viene de parte de Dios y lo acepto, Señor. Bueno, sin embargo, lo que este pasaje está hablando en su contexto es que, sin importar la situación, ¿verdad?, por la que puedas estar pasando, y sin importar si esa situación se trata de una prueba de Dios o de un mal resultado de tus malas decisiones o pecados en nuestra vida, cuando venimos al Señor en arrepentimiento y en temor,
Dios sana nuestras heridas, nos hace reflexionar de todas esas cosas que nos tocó vivir, malas por lo demás. Ahora, independiente de su origen, independiente del origen de esa situación mala o buena, ¿verdad? Y Dios finalmente las toma para enseñarnos y corregirnos, por lo tanto, esto nos ayuda para bien. ¿Ok? Entonces ahí podemos decir, todas las cosas me ayudan para bien, Señor. Porque tú puedes tomar incluso mis errores para enseñarme y mostrarme tu amor. Entonces puedo decir, todas las cosas me ayudan para bien. Pero no, a veces no debemos confundirnos en relación a estos temas y de tratar de justificar la situación que puedas estar viviendo, ¿verdad? Como que fuera parte del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Aunque lo sigue siendo, porque el plan de Dios siempre es perfecto, pero no le achaques a Dios tus malas decisiones. Entonces, cuando fuiste expuesto por la palabra de Dios y te diste cuenta que eras un pecador y que necesitabas ser perdonado de todo lo malo que fuiste ante Dios, entonces tú ya puedes decir, ¿verdad? Eh, que esas cosas malas, el pecado, te ayudó incluso para darte cuenta que necesitabas a Dios en tu vida. Por lo tanto, todas esas malas experiencias, por muy malas y duras que hayan sido, finalmente tuvieron un buen resultado eterno en tu vida en el Señor. Entonces, ahí está mejor aplicado este texto de que todas las cosas me ayudan para bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y ahí están pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Cosechando el pecado y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero eso es como para sacarse muchas veces el peso de encima, ¿verdad? Como la culpabilidad. Entonces debemos reflexionar y ser claros, hermanos, ser sinceros primeramente con el Señor y con nosotros de que la situación que podamos estar viviendo probablemente vino producto de un mal actuar en nuestras vidas. Si hoy día estás cosechando lo malo, debes entonces orar a Dios para que tengas claridad del por qué ha venido eso a tu vida. Y como te decía, la mayoría de las veces va relacionado al pecado, ¿verdad? A que somos apresurados, ¿verdad? A que no consideramos a Dios. Entonces, volvámonos al Señor, conozcámosle cada día y aprendamos a vivir felices, incluso atravesando esos momentos difíciles de la prueba, ¿verdad? Sabiendo que, sabiendo y conociendo quién es nuestro Dios, ¿verdad? Y cuáles son sus promesas para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Isaías capítulo 46, versículo 10, que es el texto que leíamos al principio. Entonces dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Y el versículo que vamos a subrayar es este que leíamos al principio. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. La soberanía de Dios. Vamos a dejar este tema hasta acá. Analícelo, piense, examínelo, pero no se olvide de retener lo bueno. No se llene de puras críticas, sino que usted tiene que, tiene que usted ahí nutrirse de lo que el Espíritu Santo revele a su corazón, a su vida y de la manera que el Señor lo exhorte. Estamos entonces en esta serie de conocer a nuestro Señor, que Él es Dios. Y hoy día hemos hablado de la soberanía y esta es nuestra primera parte. Vamos a seguir hablando acerca de este hermoso atributo. Si abres tu corazón al Señor, si comienzas a conocerle correctamente, yo te digo en esta tarde ya, 1:30, te digo que vas a poder enfrentar de mejor modo, de mejor forma, la prueba, la enfermedad, el tiempo quizás de escasez o de abundancia. Conocer a Dios nos lleva entonces a vivir un verdadero evangelio, una vida plena en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios no quiere que vivas angustiado. Dios no quiere que vivas atormentado. Porque si tú comienzas a llenar tu mente de la palabra del Señor, vendrá entonces la tentación, vendrán los problemas y vas a tener una palabra de Dios para enfrentar cada batalla. Dios te bendiga, querido hermano, amado en Cristo. Un abrazo grande a todos nuestros hermanos que están ahí escuchando en esta tarde y vamos a orar, vamos a unirnos en oración. Si tienes a tu familia ahí a tu lado, te pido que lo abraces, la abraces, a tus hijos, qué sé yo, y vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, aquí estamos delante de ti.
reconociendo, Señor, y hoy día aprendiendo que tú eres un Dios soberano, que haces lo que quieres, cuando quieres, con quién quieres, de la forma que tú quieres. Señor, queremos rendir nuestra vida delante de ti, Señor. Queremos reafirmar nuestras convicciones delante de ti. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, porque nuestros oídos fueron abiertos para escuchar tu palabra. Hemos aceptado este mensaje de salvación en nuestras vidas, reconociéndote a ti como Señor y Salvador. Y hoy día, Señor, somos parte de tu iglesia amada y santa por la cual tú moriste en esa cruz. Señor, reconocemos toda autoridad tuya. Reconocemos, Señor, en esta tarde que toda alabanza que salga de nuestra boca es solamente para ti. Tú eres un Dios soberano. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo más de ti. Hemos añadido un poquitito más del conocimiento de tu persona, Señor. Gracias, Padre, porque ahora, al finalizar esta reunión, voy a poder enfrentar las distintas situaciones de mi vida conociéndote un poco más, sabiendo que tú tienes el control de mi vida, sabiendo también que debo tomar buenas decisiones en mi vida, sabiendo, Señor, que no debo ser apresurado, Señor, para poder vivir de mejor forma, Señor, y que tú me vas a bendecir y me vas a ayudar. En el nombre de Jesús, Señor, tomo tu mano, como siempre, y no me quiero soltar de ella. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en este día. Y oro también por cada uno de mis hermanos que están ahí en su casa, que puedan tener alguna necesidad, aquellos que están pasando algún problema en particular, aquellos que están pasando por alguna enfermedad o tienen alguna necesidad, algún familiar, Señor, de alguna persona que ellos conozcan y amen. Señor, oramos y presentamos eso delante de ti. Que en este momento, Señor, que está tu presencia en medio nuestro, sean conocidas nuestras necesidades delante de ti. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, Señor. Confiamos en ti y descansamos en ti. Permítenos tener un buen domingo, Señor, en familia, y ayúdanos, Señor, cada día más. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén.